Hola a todos. Bueno, aquí estamos con este encuentro que se llama Psicoterapia Gestalt. Está basado en un libro que se llama Proceso Figura Fondo de Fernando García Licea, el cual, bueno, tiene ya la segunda edición, así que es un libro bastante importante, donde vamos a obtener bastante información sobre justamente este asunto de la Gestalt y esto de la figura y el fondo. Dice, la vida no es un evento, es un proceso de crisis-transición. Y habla de la vida, comienza hablando de la vida, ¿no? Dice que entender la vida es quizás una de las principales motivaciones del ser humano, ¿no? Es como que todos nos preguntamos, ¿qué hacemos aquí en este mundo? ¿Para qué estamos acá, no? Comprender, ¿no?, lo que ha sido es una necesidad profunda en todos nosotros. A menudo los padres brindan a sus hijos lo mejor de sí mismos con la idea de que al crecer estos se van a convertir en personas felices, útiles, trabajadoras. Y es a través de sus padres que el individuo aprende los conocimientos básicos, los cuales a su vez aquellos recibieron de sus propios padres, y que de una manera u otra los ayuda a transitar en un mundo cambiante. No obstante, su buena intención, la buena intención que ponen los padres, no todo lo que uno recibe de los progenitores resulta útil en esta época para enfrentar los constantes retos y dificultades que plantea la vida. Algunos de los aprendizajes, lejos de ser recursos, se convierten en resistencias o impedimentos para que uno se relacione con el entorno. Todos sabemos que los primeros 7 años de vida son fundamentales en un ser humano y que cada una de las experiencias es básica y determina cada etapa subsecuente, de modo que vale la pena preguntarse cómo fue el propio desarrollo, cómo manejaron su vida nuestros padres, de qué manera expresaron sus emociones, qué fue lo que vivieron. Cada uno de estos factores, como ya dijimos, repercute de una u otra forma en uno mismo. Pese a la importancia de este proceso, parece que la cultura en toda Latinoamérica y otras sociedades no tiene conciencia del mismo o prefiere negarlo para no violentar los cánones establecidos. Claro está que el precio que se paga es alto. Las comunidades se enfrentan situaciones cada vez más complejas. Jóvenes y niños viven en una sociedad cambiante. Es necesario apoyar su desarrollo y pulir el propio para ser mejores cada día. Y una forma de hacerlo es ayudar a las personas a solucionar sus conflictos y a vivir plenamente. Es aquí donde el poder transformador de la psicoterapia se hace evidente al ser capaz de penetrar y corregir antiguos patrones. Y ahora habla la autora acá del proceso de crisis-transición. Al fin de entender el quehacer de la psicoterapia, es preciso ver la vida como un proceso de cambios constantes, de crisis y transiciones. A cada paso aparecen sensaciones y emociones que afectan a la persona y que la obligan a reconsiderar la forma en que está viviendo. Conforme transcurre el tiempo, uno vive una serie de situaciones, acontecimientos o eventos que determinan la forma en que se percibe y se siente la realidad. Por sí mismos, los eventos no son lo importante. Lo trascendente es el sentimiento que generan en el individuo. Un solo acontecimiento de este tipo puede transformarse en mi vida y a partir de eso se define lo que yo soy. Consideremos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, ser adoptado, haber sido criado por otras personas, la muerte de alguno de los padres, un accidente, una violación, un aborto, un divorcio, un despido y todo lo que podemos imaginar. Aunque todas las anteriores son situaciones excepcionales, lo relevante es que a partir de cualquiera de ellas, una persona define lo que es su vida y ésta se convierte en un evento. Todo lo que transcurre después del mismo confirma o contradice lo vivido.
Al fin de iniciar un proceso de mejora es necesario comprender que la vida no es un evento, sino un proceso de crisis-transición. Cada una de las situaciones que se viven es parte de la vida, pero definitivamente no conforman la vida por sí mismas. Es enorme el número de personas que se detienen debido a lo que han vivido, dejando de hacer y de sentir, bloqueando sus emociones y sensaciones que salen de sus parámetros. Las situaciones del medio ponen al individuo en contacto con emociones o acontecimientos que lo llevarán a experimentar sensaciones nuevas, mismas que en ocasiones resultan incómodas, por lo cual se busca suprimirlas. Y así la persona se niega a sentir para no experimentar el dolor. Como consecuencia, el proceso de crecimiento y desarrollo emocional sigue la misma dirección. Es como que de pequeños ya aprendemos a apagar el interruptor de las emociones, ¿no? Es como un medio de defensa. Luego, uno se convierte en un adulto que aprendió a dejar apagado este interruptor y uno se acostumbra a vivir incorporando un patrón de comportamiento rutinario, simple, bajo un aparente control del entorno. El adulto no se arriesga, no quiere tener problemas, entonces crea rutinas para evitar conflictos en la creencia de que así va a evadir el dolor y los propios problemas. Tal proceso constituye un patrón de comportamiento repetido en cada uno de nuestros antepasados. Este patrón se aprende directamente a que no saben de quién, de la madre. En su afán por dar bienestar a sus hijos, la madre busca predecir y controlar su conducta y les enseña a hacer lo que ella considera adecuado para evitar que el niño sufra. Y cuando por alguna circunstancia los niños empiezan a encender el interruptor de sus emociones y las expresan a través de sus juegos de manera directa, algunas madres entran en un estado de desconcierto, de enojo, incluso de crisis, porque sienten que están perdiendo el control y comienzan a dejar de ser indispensables para ellos. Claro, las mamás no se dan cuenta de que con ese comportamiento están privando a sus hijos de sentir y vivir sus emociones intensamente. En ocasiones, hasta los privan de sus ilusiones y esperanzas, con lo que retrasan o de plano inhiben la toma de decisiones o la búsqueda de autonomía. Lamentablemente no se dan cuenta de que, contrario a lo que se proponen, el querer dar mucho amor está causando un gran daño. Y no es, por supuesto, un juicio de valor acerca de las madres en general. Esto se refiere a un simple análisis de los hechos. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la función de los padres? Si el niño es un ser con necesidades específicas, con deseos de ser el mismo, que tiene derecho a aprender a sentir y vivir plenamente sus emociones, la función de los padres es enseñarle a tomar decisiones, a experimentar, a crecer a partir de la experiencia, enseñarle a que ya no los necesite para que pueda convertirse en un adulto con capacidad plena basada en un desarrollo emocional. Pero ¿qué sucede? Cuando el adulto crece con el interruptor de las emociones apagado, su familia y las personas de su entorno se acostumbran a percibirlo de esa manera. Él y ellos creen que esa es la forma de vivir la vida. Suponen que los problemas que enfrentan, la satisfacción, la infelicidad, y el terminar como terminaron sus padres, es lo correcto. Asumen que lo que le enseñaron sus padres le da seguridad. Así que, ¿para qué arriesgarse? ¿Para qué complicarme la vida? Si toda mi experiencia se ha generado bajo este patrón, mejor seguir repitiéndolo. Cuando vive nuevas situaciones y se aleja de este esquema, no sabe cómo responder ni cómo manejar las nuevas sensaciones y emociones que experimenta y responder y se aferra, a su patrón de comportamiento anterior, creyendo que así sufre menos. No obstante, la realidad es distinta. Por lo general, se sufre más porque se vive con
desesperanza, frustración, falta de deseo, pasión y enojo, cubriendo las expectativas de los demás. Es entonces que surgen las enfermedades, la depresión, la soledad. Y vivir así tiene un alto precio, pues utiliza gran parte del tiempo en complacer a los demás, en cumplir con el deber ser. Complacer, ¿saben qué significa? Dejar de ser uno mismo. Cuando se lleva tiempo complaciendo a los demás y las necesidades personales han pasado a un segundo término, la enfermedad aparece como un medio de separación y de expresión indirecta de las propias necesidades. Al caer enfermo se obtiene lo que no se logra de otro modo. ¿Qué es lo que se logra cuando estoy enfermo? Atención, afecto, descanso, no complacer a los demás, etc. La enfermedad se convierte en un medio de liberación para la presión interna que están ejerciendo los demás. Y cuando las personas caen una y otra vez en la misma situación, llegan a entrar en un callejón sin salida, aparente. Pese a sus propósitos de cambiar, repiten conductas, cada vez tienen menos tolerancia, se ven más afectadas por sus conflictos, su vida se desequilibra, comienzan los desacuerdos con la pareja, la familia, en el trabajo, se instalan en situación de riesgo que puede conducirlos al alcohol, las drogas, las enfermedades psicosomáticas. Suponen que así mitigan el estrés y evitan el contacto con lo que están viviendo. En el mejor de los casos buscan alternativas que los alivien, ¿no? Bueno, meditan, hacen yoga. Y es entonces que podría surgir una voz interior que diga: busca ayuda profesional para resolver tus conflictos. ¿Qué tal si empiezas a hacer algo por ti? La energía contenida en estos conflictos son las emociones que han quedado reprimidas, y para darles salida es necesario entrar al fondo. ¿Dónde está el fondo? En el inconsciente de la persona. Y así, ¿no es cierto?, donde se puede llegar a resolver lo que sucedió y liberar toda esa energía contenida por años y transformarla en recursos en el presente. No olvidemos que las emociones son generadas por sustancias bioquímicas que desde el organismo llevan a la persona a experimentar ciertos estados de agrado y desagrado. Aunque se nieguen con el pensamiento, las emociones se manifiestan y son el combustible para que el individuo viva. Las emociones son el sistema de orientación interior. Dejan saber al individuo si está viviendo en un ambiente de salud o malestar bioquímico. Las actitudes, creencias, pensamientos, los pensamientos diarios, ¿no?, tienen el efecto más profundo en la salud física y emocional. Comprender cómo influyen en todas y cada una de estas hormonas y células, ¿no?, del cuerpo, y cómo cambiarlas de manera que favorezcan la propia salud, de acceso a que tengamos una salud todos. Bien, en el propio interior reside el poder de crear una vida llena de dicha, abundancia, felicidad. Toda persona posee la capacidad de crear para sí misma una vida plena. Con muy pocas excepciones, la elección es ¿quiénes, no? ¿Quiénes eligen esto? Porque nuestra cultura nos enseña otra cosa. Desde una tierna edad, ¿no?, aprendemos justamente a vivir así, como hemos dicho hasta ahora, con el interruptor apagado, suprimiendo las emociones durante mucho tiempo. Uno aprende rápido a enviar las manifestaciones de miedo, ¿no? Entonces el amor se convierte en miedo, en temor. O si no, se torna la persona violenta, ¿no? No sabe cómo gestionar sus emociones. Bien. Ahora lo que nosotros vamos a entrar es justamente en lo que este autor plantea, que se llama
El triángulo de la personalidad dice que somos cuerpo, somos conducta y somos inteligencia, ¿no? 3. Por eso es un triángulo. Y habla del aspecto fenomenológico en psicoterapia. Desde el punto de vista fenomenológico, es imprescindible una actitud que permita aclarar nuestra propia existencia partiendo de lo que somos, en donde se sitúan los hechos y constatarlos. Es necesario reconocer, entender y confrontar la realidad de lo que yo soy y observar que el desarrollo personal ha sido continuo y no al azar. Si lo que somos es el resultado de nuestros primeros 7 años de vida, es menester de todo ser humano tenerlo claro. Es preferible tener conciencia de ello que dejarse llevar por las circunstancias. Si de cualquier modo las cosas se transforman con o sin nuestra intervención, es mejor que uno participe en el cambio. Cuando el terapeuta se encuentra al tanto de este hecho, tendrá más claridad de lo que es el ser humano y su actuación va a aportar más beneficio. Entender por qué las personas experimentan conflictos o problemas y por qué no son capaces de resolverlos nos lleva a explicar cómo está conformada la estructura de la personalidad. En primer lugar, es necesario reflexionar que aquello que sucede en la actualidad es el resultado de todo lo que ha sido nuestra vida. La consecuencia de cómo vivieron nuestros padres, de cómo reaccionaron ante sus circunstancias. No obstante, sentirse y vivir como víctima no resuelve los interrogantes, así que es preciso plantear la necesidad de discernir para ver cómo se integra la personalidad y aclarar el porqué de los conflictos y problemas. ¿Cómo se integra la personalidad? O sea, el yo. Todas las emociones y sentimientos, pensamientos y creencias que uno experimenta tuvieron una causa, ¿no?, que fue puesta en movimiento y repercuten de una u otra manera en lo que uno es, o sea, nos determinan. Al menos una vez en la vida todos nos hemos preguntado, ¿cómo está integrada mi personalidad, mi yo? Y seguramente más de una vez esta pregunta ha quedado sin respuesta. La naturaleza del ser es compleja y en esta complejidad estriba la dificultad para responder. Sin embargo, hay que encontrar una respuesta. El punto de partida es un concepto integral del ser humano que incluye el cuerpo, las emociones, los sentimientos, pensamientos, conducta, interacción con el ambiente, inteligencia. Estos somos y así está organizada nuestra personalidad. Tomando como base, el desarrollo, se alcanzará la comprensión de cómo está integrado el yo. Gráficamente es factible representar a la personalidad mediante un triángulo. Y este triángulo es, adentro dice yo. A menudo las personas se hacen cuestionamientos como, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué él es así? Porque a veces quiero una cosa y hago lo contrario. Quieren sentirse bien pero no hacen nada por lograrlo. Planean, hacen proyectos pero las cosas no salen como lo pensaron. Se bloquean, caen en lo mismo y no logran lo esperado. Para más tarde preguntarse, ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo hago para cambiar? En relación con los sentimientos sucede lo mismo. Consideremos el siguiente ejemplo. Usted ve a una persona en especial y siente un intenso deseo de abrazarla. Y cuando se acerca, quizás solo le dice, ¿cómo estás?, reprimiendo el deseo original. ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué nos hace actuar sin emoción? Esto tiene que ver con la base bioquímica de las emociones y los sentimientos. Nosotros somos un cuerpo. Todo lo que se piensa y siente, todo lo que hace que el cerebro, nos damos cuenta, ¿no?, cómo funciona el cerebro a través de una fisiología que tiene una base bioquímica, de donde surgen los sentimientos y emociones.
Entonces el autor hace el triangulito del yo y pone un puntito en uno de los vértices y pone cuerpo. En el cuerpo hay información bioquímica. En ocasiones, por ejemplo, ya desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Todo eso que nuestra madre vivió, las emociones que vivió, bueno, cómo fue el parto, todo eso tuvo una cierta influencia en nosotros, ¿no? Ahí fue la primera influencia que tuvimos. También existe información en las cadenas proteicas que permiten que se lleve a cabo procesos de crecimiento y desarrollo, con la interacción entre la madre y el feto. Es a través de la satisfacción de estas necesidades básicas que el bebé va formando este sistema, ¿no? Va fortaleciendo este sistema sensorio, respondiendo primero a la organización senestésica mediante el gusto, el tacto, la percepción. Se llama esto percepción diacrítica o de distancia, a la percepción de contacto. Uno percibe el mundo a través de los sentidos. Primero, ¿no? Y posteriormente el niño lo descubre en base a la estimulación sensorial. De acuerdo con esta estimulación se organiza la parte sensoria. Si hay mucha estimulación, abundante, ¿no? Mucha, es como que va a tener una rica percepción de la realidad. Y si no, una percepción pobre. El mundo es mucho más de lo que uno logra percibir con sus sentidos. Entre más sentidos intervengan, mayor será el manejo de la realidad, pues la persona tendrá más conciencia de lo que sucede a su alrededor y disfrutará de una buena organización sensorial que le va a permitir realizar evaluaciones y percepciones más objetivas. Así que la organización y percepción de la realidad depende de la calidad de la relación con la madre y de la calidad y cantidad en que se satisficieron las necesidades básicas: alimentación, higiene y afecto. Este es un hecho determinante en el desarrollo. Existe un ejemplo que facilita la comprensión sobre lo que puede suceder en este proceso de desarrollo. El ejemplo es el siguiente. En el norte de Escocia se encuentra un río donde los renacuajos comen de un musgo de las orillas. Los animalitos que alcanzan a comer lo suficiente de ese musgo se convierten en unas esplendorosas salamandras. Pasada la primavera, los que no comen lo suficiente tendrán que esperar hasta el próximo entretiempo para que pueda darse la metamorfosis. ¿Qué nos dice este ejemplo? Que si se aporta lo suficiente en términos de experiencia para la satisfacción de las necesidades básicas, se completará el proceso del desarrollo y se obtendrá una mayor integración de la personalidad. Siempre existirá la posibilidad de completar el crecimiento. La psicoterapia ayuda a organizar el sensorio, a utilizar más los sentidos. Una pobre organización es semejante a estar en un cuarto oscuro. No se discriminan con claridad, los detalles de la realidad casi no se ven. Sin embargo, cuando el sensorio está organizado, la percepción cambia. Es mayor. Sería como si este cuarto de pronto se iluminara y se expande la percepción y la conciencia. En este proceso, la definición de la realidad es más clara para tomar decisiones empleando recursos personales. Como seres humanos, toda persona tiene necesidades listas, pero no se les ha dado el input necesario, es decir, no se ha adquirido la experiencia suficiente para que desde una perspectiva bioquímica se abran los contenidos de este potencial guardado genéticamente y así evolucionar. Entonces nos preguntamos, ¿dónde reside la capacidad para sentirse bien o mal? Es en nuestro cuerpo donde reside la capacidad de sentirse bien o mal. A través del sistema nervioso, el cerebro está conectado al sensorio.
constantemente está informando lo que sucede a nivel somático y emocional. Esta información se utiliza para hacer un análisis en milésimas de segundo y definir cómo se siente uno. Es a través del sensorio que se reciben cerca de 2 millones de estímulos internos y externos por segundo, mucho más rápido que la propia conciencia. Un porcentaje de estos estímulos se procesan de manera automática: temperatura, ritmo cardíaco, digestión, respiración, entre otros. Algunos sobrepasan el umbral, se hacen conscientes y generan acciones para volver al equilibrio. Por ejemplo, si la temperatura sube más de lo habitual, vamos a sentir calor, de modo que vamos a accionar para hacer que la temperatura me impacte menos, refrescándome, quitándome la ropa, poniendo un ventilador. Nuestro cuerpo nos ayuda a procesar buena parte de estos estímulos sin conciencia, de lo contrario continuamente nos asfixiaríamos. El cuerpo está diseñado para la salud y la autorregulación. Si lo tratamos bien, ¿no? Va a funcionar de una manera saludable. Por otra parte, si nos empeñamos en tratarlo mal, nos vamos a sentir mal y actuará de manera no saludable. Es necesario responder a los mensajes que el cuerpo envía. Las neuronas y el cerebro están listos para actuar. Solo se requiere darles dirección y dejar que se expresen. Bien, ahora vamos a pasar a la otra pata, al otro lado del triángulo, que es que somos conducta. Bien, o sea, sería otro vértice del triángulo, conducta. ¿Se acuerdan que el puntito del otro vértice era cuerpo? Ahora es conducta. ¿Qué es la conducta? Es una retroalimentación ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que desde antes de nacer hasta la fecha, uno cuenta con información de la madre, el padre, los hermanos, los tíos, los amigos, los medios de comunicación, que nos dicen cómo uno debe y tiene que ser. A los 5 años, un individuo cualquiera posee cerca de 25.000 horas de información acerca del deber ser. Si multiplicamos esta cantidad por el número de lustros durante la vida, la cantidad de horas información del deber ser es extraordinaria. La fuerza del deber ser es muy poderosa. En toda esta información almacenada en la memoria hay cosas positivas que van a permitir que nosotros evitemos muchos problemas al enfrentar la vida, y eso es bueno. Sin embargo, existen muchos otros de aprendizaje que no fueron tan buenos y que en el presente no son útiles, que causan perjuicio. Esto no necesariamente implica que los padres estén mal por habernos enseñado. Quizás es tan solo que en el momento que lo hicieron, los valores o el contexto eran muy diferentes. Por ejemplo, el valor de la palabra, el bien, la justicia y así por el estilo, son valores que siguen en el presente pero con otro sentido y aplicación. Entonces, en el mundo actual, que es competitivo y agresivo, hay necesidad de desarrollar otras cualidades que quizás no fueron enseñadas. En ocasiones el deber ser es como limitarse, ¿no? Es como sentirnos incapacitados. Entonces, si hago lo que me hace sentir bien, y si no lo hago, si hago lo que me dicen, ¿no? El debe ser, lo que debería ser, me siento bien. Y si no lo hago, me siento mal. Una consecuencia de hacer lo que se debe es aprender a sentirse bien, aunque si lo hace, no, si no hago lo que se debe, se enseña a uno a sentirse mal. Es simple. El hecho de que uno no sabe, no hace lo que debe. Entonces tiene como resultado sentirse mal. Si no hago lo que debo, me siento mal. Bueno, es como una especie de autocastigo automático. De manera que, aunque para decirlo no estén presentes el padre y la madre, ¿no? Yo me empiezo a hacer sentir mal a mí misma. Bien, entonces es necesario aprender a manejar los valores.
que son útiles y los que no. Debido a que, en términos conductuales, por lo general, se aprende más lo que no se debe hacer que lo que sí se puede hacer. A menudo la conducta se basa en términos negativos. Muy a menudo uno ha aprendido a decir lo que no se quiere. Por ejemplo, las personas obesas dicen que no van a comer mucho, pero no expresan cuánto quieren comer. ¿Cuántas veces he escuchado que alguien dice, ya no voy a hacer esto, pero que por lo general no ha terminado lo que quiere hacer o lo que desea cambiar? No es determinado, no determina, ¿no? No se le dice al cerebro lo que sí se quiere. Entonces el desarrollo conductual nuestro se sustenta en lo negativo. Uno aprende de manera como que todo lo que no se debe hacer. No brinques, no corras, no llores, no te agarres de ahí, no me hables así, no hagas esto, etc. Es frecuente entonces que la persona aprenda a hacer afirmaciones en negativo, como esto es así, ¿no? No me das un café, ¿no viste mis llaves? Vamos a hacerlo, ¿no? O a comprar un libro, ¿no? Comemos, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde estaba? Entonces el cerebro tiene una vía de acción y al darle salida a la expresión que se cierra, no entiende el no. Si uno dice, vamos a hacer esto, lo hará. Sin embargo, si decimos, vamos a hacer esto, ¿no? La frase cierra con un no y difícilmente se llevará a cabo la actividad en cuestión. Acá habla, por ejemplo, de Paul Watzlawick, que habla de la comunicación en general, dice que es semántica, sintáctica y pragmática. En el concepto semántico como tal, si a un niño se le dice no, no, porque puedes caerte, el significado debería ser de protección. No obstante, en realidad, desde el punto de vista psicológico, lo que el niño percibe es duda. No corras porque puedes caerte, si el niño se cae. ¿Qué es lo que le dice su madre? Te lo dije. ¿Por qué tanta seguridad? Hay un mensaje subyacente. Como no creo que seas capaz de correr sin caerte, tengo que decirte que no corras porque te vas a caer. Entonces el niño, si no hace lo que su madre le dice, le va a suceder algo malo. Y lo que ella quiere es que el niño lo obedezca y confirme su certeza. Aunque como es evidente, ¿no? No puede lograrlo. No agarres esto porque lo vas a romper. Y a menudo lo que sucede es que termina por romperlo, ¿no? O sea, como que son horas de constante repetición. Y uno toma algo delicado y hermoso y sabe que se puede quebrar y que es seguro que quizás suceda así. Por ejemplo, el médico nos dice, no tome refresco de cola, no fume, no se enfríe. Pero ¿qué es lo que uno termina por hacer? Todo lo contrario, el refresco, el cigarrillo, es como que nos saben mejor que nunca y los consumimos con deleite. Si uno le pregunta a la pareja, ¿me querés? Y ésta se enoja, probablemente sea porque esa pregunta implica un no me quieres. Quizás sería mejor intentar decir te quiero, con lo que es factible propiciar el te quiero buscado. En cada caso parecería que es necesario hacer lo contrario a lo indicado, probablemente porque es como así aprendimos, ¿no? Con el planteamiento negativo, se otorga a uno así permiso para que la conducta suceda. De esta manera llegamos a la conclusión de que aquello que se nos prohíbe es lo que más nos motiva. Y desde esta perspectiva psicológica uno aprende a reaccionar de manera opuesta a lo que se nos solicita. Veamos otro ejemplo. Si a la gente se le dice, no vayas a llegar tarde, por supuesto que se van a retrasar. No se te vayan a olvidar las llaves. Bueno, olvidar las llaves. Cada vez que uno se dice a sí mismo que no se me vaya a olvidar dónde puse esto, lo más seguro es que
uno no lo recuerde después. Es decir, en cada caso ocurre lo contrario a la propuesta, porque la vía de entrada al cerebro fue negativa. Aunque se deseara expresarlo en positivo, el registro es negativo. Con frecuencia, uno encontrará que esta manera de responder obedece al aprendizaje que viene de los padres, el mismo que uno repite de manera automática, como un modelo que uno asimiló sin ningún proceso consciente. A menudo uno repite el patrón aprendido sin conciencia. Vamos a ver una anécdota, ¿no?, para aclarar este punto. Al regresar de la luna de miel, la flamante esposa recién casada desea estrenar su casa con una cena íntima. Para el efecto, prepara una deliciosa pata de cerdo al horno, dispone la mesa para la gran ocasión, la adorna con velas, escoge el vino y cuida hasta el más mínimo detalle. Y en la noche llega el marido, quien al entrar recibe una sorpresa al observar aquel escenario. Todo está precioso y se dice: ¡qué buena mi mujercita! Hasta sabe cocinar. Se asoma a la cocina, de donde emana un magnífico aroma, ve la pavera, levanta la tapa y queda sorprendido al observar que la deliciosa pierna de cerdo está incompleta, pues le faltan 2 grandes pedazos de los lados. Inmediatamente piensa que tal vez su suegro o sus cuñados también han sido invitados y se adelantaron a cenar. Sin embargo, no había indicios en la cocina de que ya hubieran cenado, y en la mesa solo hay dos platos. No entiende qué pudo haber ocurrido y pese a su curiosidad no dice nada. Llega el momento de sentarse a la mesa, ella está feliz, y al comenzar a servir el marido observa de nuevo la pierna de puerco o de cerdo incompleta y pregunta: mi vida, ¿dónde están los pedazos de las orillas de la pierna de cerdo? Y la mujer responde: a mí me enseñaron a cortárselos y a cocinarla así. Y él pregunta: ¿pero para qué? Y ella contesta: no sé, así me lo enseñó mi mamá. Bueno, piensa él, no muy convencido. Acaban de regresar de la luna de miel, por lo que hay otras cosas más importantes que despejar la incógnita de la pierna del cerdo. Como es de suponerse, todo es felicidad esa noche. Unos meses después llega de visita la suegra. El joven esposo ahora piensa que ahora podrá resolver el misterio y no pierde tiempo para preguntarle: suegra, ¿por qué su hija cocinó la pata de cerdo así? Bien, al menos acá en el libro no está explicado, ¿eh? Lo buscaba, pero no. A ver. Sí, no tiene el ejemplo. Pensé que lo tenía el ejemplo, pero no. Bueno, sigamos con el asunto del interruptor que enciende la inteligencia. Inteligencia, el autor, vieron en el triángulo, la pone acá, en el puntito de acá arriba. Adentro dice yo y arriba inteligencia. Dice: uno activa su inteligencia cuando se pregunta: ¿qué necesito? ¿Qué estoy haciendo para sentirme mal? ¿Cómo fabrico mi depresión? ¿Y qué dejo de hacer para tener problemas con mi pareja? ¿Bien? Y así es que el cerebro aprende a responder creando los recursos necesarios, dando la respuesta adecuada, y es necesario activar la inteligencia utilizando el ¿cómo le hago? ¿Qué necesito? Tales son los interruptores para encenderla. Quienes afirman que si una persona activa su inteligencia 3 minutos, planteándose ¿cómo le hago y qué necesito?, va a ser una persona exitosa. ¿Cómo le hago yo? ¿O cómo le haces tú para estar en conflicto? Estos planteamientos activan la inteligencia. Al contestar tales cuestionamientos quedarán evitadas las respuestas a las siguientes preguntas: ¿cómo nos aislamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo no buscamos afecto? ¿Cómo esperamos a que sucedan las cosas? Por ejemplo, un empleado llega constantemente tarde. Cuando se le pregunta qué ocurre, este da una amplia respuesta basada en juicios, pretextos, etc. En cambio, si usted le pregunta
¿cómo le haces para llegar tarde? ¿O cómo fabricar el tarde? Va a propiciar que active su inteligencia y descubra en dónde está eso que le impide vivir su responsabilidad. Quizá entonces hable de su ritual y el mal uso del tiempo, su falta de previsión, y así sucesivamente. Bueno, entonces así la persona dice que es capaz de encender su inteligencia. Bien. La inteligencia es una biocomputadora, pues tiene gran información y aprende constantemente. Es preciso activarla, darle enter, ¿no? Como para que funcione. Existen personas que piensan que su inteligencia es algo así como algo que les gusta prestarle el control a los demás para que jueguen con ella. Y no se quieren hacer responsables de su inteligencia. No quieren saber ni cómo ni qué necesitan. No están dispuestos a responsabilizarse de su vida. Entonces viven su vida apegados ¿a qué? Al deber ser, repitiendo los patrones de las generaciones pasadas, ¿no? Y obviamente que no activan su biocomputadora. ¿Qué somos en realidad? Bueno, recordemos lo del cuerpo, conducta e inteligencia. Nosotros somos esas tres cosas. Toda persona necesita aprender a darle dirección a su cuerpo, a su conducta e inteligencia a fin de saber quién soy yo. Es de vital importancia reconocer todas las sensaciones del cuerpo. Uno debe saber expresar cada una de las emociones que existen en la vida a fin de estar en equilibrio. Es imprescindible entender que uno es más que solo la historia. Para activar la inteligencia preguntándose cómo le hago y qué necesito para resolver mis conflictos y problemas. El resultado será empezar a ver de manera diferente debido a que se toma la responsabilidad por ella. Así va a empezar a hacer las cosas porque quiere hacerlas y su energía se activará, tendrá mejores decisiones. ¿Por qué? Porque comprende lo que es. Comprender esto, lo que yo soy, es esencial para vivir la vida intensamente. Esto es algo que uno lo tiene que descubrir por sí mismo, ¿no? Acá el autor, bueno, ya tiene el triangulito completo, ¿no? Donde están esos, en los vértices, los tres puntitos, cuerpo, inteligencia, conducta, y en el centro yo. La pregunta ¿qué necesito? Dice que activa la inteligencia. Nadie puede saber qué necesita otra persona. Escuchen esto porque esto es mortal. Mortal. Por eso la pregunta ¿qué necesito? Yo. Miren que ningún otro puede volar con las alas de los demás. Lo que uno no haga por sí mismo, nadie lo hará. Nadie puede vivir la vida en lugar de otro. Si alguien está esperando ser rescatado, es poco probable que esto ocurra, porque nadie lo hace. Esperar no sirve de nada. Esperar es dejar de hacer. A menudo las personas esperan que los demás les hablen, les den afecto. Lo mejor sería buscarlo, provocarlo en lugar de esperar. Imagínate que morís, uno se muere en este momento y que San Pedro está cuidando las puertas del cielo. Y ahora San Pedro me plantea la pregunta: ¿fuiste feliz en el mundo? ¿Realmente feliz? ¿Provocaste las cosas o te quedaste esperando? ¿Y vos qué le vas a responder? Le dirías algo como: realmente no fui feliz. ¿Cómo podía serlo? Con la crisis económica, con la familia que me tocó, con el mundo en el que me tocó vivir. Quizá entonces San Pedro, entristecido, te diría: te puse en un mundo bellísimo, con gente más buena que mala. Gente que necesita amor. Te di un cuerpo maravilloso, una inteligencia única. Y veo que realmente no quisiste ser feliz.
desperdiciaste tu vida esperando, fijándote en lo negativo, sin generar acciones, sin utilizar tu inteligencia. En realidad no mereces entrar al cielo. Te voy a regresar para que vuelvas a vivir todo, a ver si ahora podés hacer cambios, ser feliz y retomar la responsabilidad de tu vida. La búsqueda de la felicidad es una utopía mientras el individuo no tome la responsabilidad de ser feliz. El sentirse bien, el provocar, coincidir, vivir intensamente, dar amor y recibir, depende de uno mismo, no de las circunstancias. Estas no tienen nada que ver, no existen. Wilson Van Dusen comenta que no hay peor cosa para un ser inteligente que caer en garras de las circunstancias. Necesitamos dejar de esperar para tomar el control de nuestras vidas y vivirlas con más intensidad, cuando aquello que más necesitamos coincidiendo con los demás, ¿no? Es así que para descubrir y cubrir nuestras necesidades es crucial hacerse de todos los medios y recursos suficientes para lograr nuestro desarrollo. Bien, y ahora empieza a hablar del aspecto de esto de la figura y el fondo. En la Gestalt, ¿no? Las bases de la psicoterapia Gestalt se encuentran en la teoría de la fenomenología, el existencialismo, el psicoanálisis y las religiones orientales. En sus inicios, la escuela de la psicología de la Gestalt se centró en la percepción. Más tarde extendió sus investigaciones hacia el aprendizaje de la memoria y la conducta social. Para esta escuela, la percepción es más que la suma de los datos sensoriales, es un proceso de reestructuración de información que da lugar a una forma, una Gestalt. Al introducirse el concepto de figura-fondo, las investigaciones se enfocaron en cómo el campo visual está estructurado en estos términos, destacando que los elementos que captan se perciben con mayor claridad. La figura parece estar más cercana. En cuanto se encuentra más alejado, y es lo que constituye el resto del campo visual, impacta esto en el estado de conciencia y se recuerda mejor y se asocia a un gran número de formas. El fondo es más amorfo y no tiene una localización. La persona reacciona ante modelos, estructuras y patrones, y la investigación es realizada sobre el fondo y la estructura de los elementos percibidos se reflejan en esto que vamos a mencionar, que son las leyes y principios de la Gestalt. La ley de la pregnancia o fecundidad es un principio guía en la teoría que sugiere la dirección de los procesos psicológicos. Establece que pasa que el libro está como, es una foto bueno, habla justamente a ver, dice, bueno, les leo las tres leyes. La ley de semejanza, o sea, la ley esta de pregnancia o fecundidad, están subordinadas a este principio. La ley de semejanza y proximidad, que dice, los elementos perceptivos aislados tienden a estructurarse espontáneamente. O sea, organización de la forma o Gestalt. La ley de cierre, las áreas cerradas son más estables que las que no lo están, por lo tanto forman más rápidamente figuras en la percepción. Cuando se perciben figuras incompletas, la persona las completa de manera inmediata y espontánea. Y la ley de buena continuidad dice, a iguales circunstancias, uno tiende a percibir como parte de un todo los estímulos que guardan entre sí una continuidad de forma. Bueno, estas leyes convergen en una ley más amplia, la de figura-fondo, que establece
que las formas o gestalt tienden a destacarse como conjuntos limitados y estructurados, como una unidad subjetiva que constituyen una figura que se destaca de un fondo amorfo. Del conjunto ilimitado de estímulos, el individuo siempre elige el que le interesa en ese instante, la figura. Lo que no se atiende es el fondo o marco, donde se destaca esta. Fritz Perls, que fue el pionero de la psicoterapia Gestalt, retomó el término figura fondo de la psicología de la forma y señalaba que los psicólogos gestálticos tenían una diferenciación importante entre la gestalt de la figura y el fondo. En estos casos, un significado se crea relacionando una figura con el fondo en el cual la figura aparece. Para la psicoterapia Gestalt, el concepto figura-fondo se refiere a una realidad psicológica. Este proceso se da a este nivel, es involuntario y está determinado de manera importante por todo lo que desde un punto de vista fenomenológico somos nosotros, asunto que se abordó en el capítulo anterior. Fritz Perls dice que la cualidad más importante e interesante de una Gestalt es su dinámica. Esta necesidad imperiosa que tiene una Gestalt de cerrarse y completarse. Todos experimentamos esta dinámica. Y al tratarse de una actividad cerebral que ocurre de forma natural, constituye todo un principio terapéutico a usar como vehículo en psicoterapia. Gestalt. Qué bonito. Bueno. Es como que, a ver si lo achico esto, acá lo agrandé, si se puede ver, sí, ahí está. Entonces, acá empieza a distinguir entre las figuras, el efecto, el fondo, ¿no? Entonces hay una imagen así como una nube, y dentro de la nube hay diferentes simbolitos. Hay un rectángulo que dice que representa el dinero, un sol representa a papá, ¿qué será eso? Un pentágono representa a la pareja, un cuadradito con un rectángulo atravesado el sexo, una luna, la familia, un rombo, la casa. Todas estas son figuras, ¿sí? Que están dentro de una nube que dice presente. Entonces dice, las figuras son todas las situaciones que está viviendo una persona en su presente. Se relacionan con su vida familiar, de pareja, social, con el dinero, la educación, la religión, el sexo, entre otros factores. ¿Bien? En cada persona existen figuras, o sea, situaciones, personas, detalles, que sobresalen más que otras. Tal preponderancia la adquieren en relación con la experiencia que posee el individuo. Dicha experiencia es el resultado de la historia personal que se encuentra depositada en el fondo inconsciente de toda persona. Fíjense, tal preponderancia la adquieren en relación con la experiencia que posee el individuo. Dicha experiencia es el resultado de la historia que se encuentra depositada en el fondo inconsciente de toda persona. En el ambiente, en la realidad, destacan figuras que obligan a la persona a ponerles más atención. Percepción e interacción son dos factores que están influidos de manera estrecha por el efecto de figura-fondo que vamos aprendiendo desde la infancia. Ahora veamos lo que es el efecto. El efecto de figura-fondo se manifiesta a diario. Depende de las vivencias y aprendizajes depositados en este fondo, la manera en que la persona se relaciona con su medio ambiente. Es decir, si tuvo una historia de problemas con la autoridad del padre, ¿no? Situaciones infantiles vividas con él en términos de dolor, agresión, etc.,
Estos quedan guardados en el fondo como dificultades con la figura de autoridad. Es posible asegurar que un adulto con estas características se va a ser susceptible a tener problemas con dichas figuras de autoridad. O sea que fíjense en que el efecto de la figura fondo se manifiesta a diario dependiendo de las vivencias que hay, o sea, lo que está depositado en ese fondo, ¿no? Y de la manera en que la persona se va a relacionar justamente con su medio ambiente. Se puede explicar este efecto de figura fondo con respecto a las profesiones. Por ejemplo, cuando los arquitectos observan un edificio, su atención se fija en los detalles del decorado terminado de la construcción. En cambio, un estilista va a reparar con más detalle en el corte de pelo de una persona o la tintura. En ambos ejemplos, las figuras resaltan en función de las experiencias de aprendizaje previas al desempeño profesional. Lo mismo sucede con las situaciones emocionales. Las figuras que resaltarán serán las que están relacionadas con las experiencias de aprendizaje que no se asimilaron. Fíjense, aquellas que están cargadas de dolor y sufrimiento, las que implican situaciones negativas o de tragedia, es decir, situaciones en conflicto. Quienes tienen un fondo lleno de este tipo de experiencias atraerán las mismas situaciones del ambiente. Son personas que desde que se levantan tienen problemas porque así ven la vida. Buscan exactamente lo mismo que vivieron, de modo que se encuentran con quienes caen una y otra vez en las mismas situaciones que les provocan daño. Vuelven con las personas que los lastiman o repiten conductas que los perjudican. Y si se les pregunta, ¿por qué volviste con él o ella? Si sabías que te haría daño, ¿por qué sigues permitiendo que te haga daño? ¿Por qué no le pones límites? Contestarán que desconocen la razón y en el mejor de los casos argumentarán una serie de sin razones. Ahora queda claro que existe un disparador que conecta a las personas con su fondo. Pese a que esa no sea su intención, caen en el mismo patrón y lo repiten, hasta que lo resuelven en terapia o por cualquier otro medio. Su historia personal no les permite desarrollar habilidades o recursos para cambiar y poner límites. Simplemente no saben cómo dejar de hacerse daño. Tal cual. Vamos al fondo. Cuando se habla del inconsciente, se está hablando del pasado, o sea, del fondo. Ahí donde están depositadas las experiencias de la persona desde su concepción hasta el presente. Corresponde a la historia personal, a la información genética y conductual, y está integrado por varios factores que se explican a continuación. Bueno, acá vemos el asunto entonces de también una nube con las figuritas, esta que vimos antes, del sexo, la familia, todo eso. Pero ahora se nombran factores genéticos, herencia poligénica, los introyectos, la Gestalt inacabada, los conflictos reales y los asuntos inconclusos. Todo esto está en el fondo, o sea, en el pasado. Veamos cada uno en partes. Factores genéticos. Se refieren a la herencia física y psicológica, la transmitida en línea directa por los padres, ¿no? Una parte de esta es la genética de la conducta. Se hereda la predisposición a la repetición del patrón de los antepasados, que es un patrón biológico, emocional y conductual, que se repite de una generación a otra, y el conductual se integra con las formas de comportamiento y manejo del ambiente, en tanto que el biológico es un estilo de respuestas hacia el ambiente que le da forma a las emociones. Estos patrones se activan en el transcurso de la vida. Ahora vemos qué es la herencia poligénica. Esta se refiere a las experiencias registradas desde la concepción hasta el nacimiento. Todo lo que la madre vive durante el embarazo y que influye en el feto, los estados de ánimo, sus relaciones de pareja y familiares,
¿no? Si la madre bebe alcohol o fuma, si la madre tiene una relación de diálogo fisiológico con su embarazo, bueno, si se quiere a su bebé, bueno, todo esto, ¿no? Todo esto se va almacenando en la memoria del feto. Hay un doctor llamado Bemi que habla de la vida secreta del niño antes de nacer, que explica la sensibilidad que tiene el niño no nacido para ser consciente de las emociones experimentadas por la madre, transmitidas a través de las neurohormonas por medio de un diálogo fisiológico y emocional entre ambos. Bien. Los introyectos, ¿qué son? Se tratan de todos los sistemas de aprendizaje de manejo de vida relacionados con el deber ser. Cómo debe uno relacionarse, de qué manera se debe vivir la vida, lo que se debe sentir. Representan las directrices determinadas por los padres desde generaciones atrás. Por ejemplo, los apellidos se relacionan con esta parte introyectada, ¿no? Por ejemplo, decimos los González son trabajadores, los Pérez son no sé qué. Bueno, se heredan estos introyectos desde el punto de vista psicológico y estos se actúan en automático, pues se aprendieron en la infancia, cuando el niño no tenía otra opción. Como adultos, los individuos se ven obligados a seguirlos. Dichos introyectos forman una base de datos muy grande dentro del cerebro y contienen información de tres tipos: biológica, emocional y conductual. La biológica serían justamente los patrones biológicos heredados de los padres, los síntomas, enfermedades, bueno, física y psicológica. La emocional son todas las emociones que llevan a la persona a experimentar ciertos estados de agrado o desagrado que se viven internamente. Bien. Y la conductual alude a todas las formas de comportamientos introyectados de los padres. Ahí están las reglas, el deber ser, marca las pautas de comportamiento de las personas de acuerdo con lo esperado, incluye las indicaciones de cómo se debe vivir, actuar, relacionarse, etc. Bueno, entonces, de acuerdo con las investigaciones realizadas por Arnold y Mendel en psiquiatría, dice que es posible ubicar dentro del cerebro el funcionamiento de esta base de datos. En el sistema nervioso existe una vía serotoninérgica que se dirige a varias partes del cerebro, entre ellas el cerebro medio, en particular el límbico y las células piramidales A3 del hipocampo. No olvide que entre el hipocampo y la amígdala se comparan las emociones. Las células piramidales A3 son las que comparan la información sensorial que llega al sistema nervioso con viejos recuerdos de afectos, deber ser, con el estado emocional actual y con el significado simbólico que esta información del mundo externo tiene para el organismo. Cada vez que hay un estímulo externo o interno en milésimas de segundo, se verifican los viejos recuerdos a fin de tomar una decisión respecto a la acción que se llevará a cabo de acuerdo con el estímulo presentado. Se activa la base de datos del introyecto, del deber ser, se compara lo que está sucediendo con lo ya sabido y vivido y se toma una decisión para actuar. Así se emite un patrón de respuesta que va al área de la conciencia que dará la respuesta. De ahí que uno pregunte si existe el libre albedrío. La velocidad de respuesta del introyecto es más rápida que la de la propia conciencia. En consecuencia, muchas veces las personas responden en automático al deber ser, de manera que, en cierto sentido, la madre introyectada contesta más rápido que la persona a quien se cuestiona.
Lo anterior implica que los padres introyectados toman más decisiones en la vida de las personas que ellas mismas. Bueno, ¿qué son las Gestalt inacabadas? Comprenden el aprendizaje de los introyectos, pero la interacción directa con los padres. Se refieren a los mensajes, sueños, valores y metas de los padres que los hijos nunca vieron concretarse. Por ejemplo, algún día trabajando vamos a ser ricos. O si trabajamos mucho, algún día vamos a estar bien. Y el tiempo pasó y los padres se divorciaron y los problemas económicos se incrementaron. Las Gestalt inacabadas también están implícitas en la filosofía de los apellidos, de modo que aunque se decía que los reyes son gente honesta y trabajadora, los hijos observaron al padre Reyes siendo deshonesto o flojo. O escucharon a la madre afirmar: tu padre es un González y los González son gente de éxito. Pero el éxito nunca llegó a la familia. El individuo adulto vive de acuerdo con lo que le dijeron sus padres. A veces alguien también se encuentra a punto de alcanzar el éxito, pero no sabe qué sigue, nunca se lo dijeron, nunca lo vio. De este modo que con mucha facilidad puede echar a perder lo ganado, pues no sabe cómo superar el éxito. Con las relaciones interpersonales sucede lo mismo. Por lo regular, aquellas que establecen los hijos fracasan al igual que la de los padres porque se repite lo vivido con ellos. Casi nunca reciben el manual completo respecto a lo que procede para mantener una relación sólida. No aprenderán cómo hacerlo y viven repitiendo el patrón de sus antepasados. Es el clásico chiste de Pepito. Resulta útil para explicar qué es una Gestalt inacabada. Pepito está jugando en la calle trasera del automóvil de su hermano. Llega este y sube al coche. Pepito no quiere tener dificultades y se queda callado, escondido en el asiento de atrás. Su hermano pone en marcha el auto y unas cuantas cuadras más adelante llega a la casa de una vecina y la invita a subir. Ya con ella en el asiento delantero se va manejando hasta el mirador de la ciudad. Cuando empieza a anochecer, el joven le dice a la muchacha: ¿entonces qué? ¿Quieres o no quieres? A lo que ella responde: no quiero. Y el hermano de Pepito le dice: entonces bájate. La muchacha desciende del automóvil y el joven arranca a toda velocidad hacia su casa. Ahora Pepito se baja del coche de su hermano y va por su triciclo, se sube en él y va por una vecinita y le dice: súbete. Y ella dice: Pepito. Se la lleva atrás de un árbol y le pregunta: entonces qué, ¿quieres o no quieres? A lo que la niña dice: pues sí quiero. Pepito, sin saber qué hacer con la respuesta, solo atina a decirle: de todos modos bájate. Como en esta historia, a menudo las personas tienen una idea muy precisa de cómo hacer las cosas, pero cuando la respuesta no es la esperada, es imposible saber qué sigue. Infinidad de circunstancias en la vida ofrecen buenas opciones, las cuales no son aprovechadas porque no se sabe cómo responder. Sucede entonces que las buenas opciones se obvian y se ajusta la respuesta a la propia realidad, a la Gestalt inacabada, a lo que uno aprendió a hacer. ¿Qué son los asuntos inconclusos? Son circunstancias vividas casi siempre entre padres e hijos que estos últimos no asimilaron y que les provocaron dolor, miedo, desesperación, ira. Son acciones llevadas a cabo por una figura de autoridad en donde no se tuvo la información completa por parte del afectado y quedó guardada en su memoria, esperando una resolución. Es un foco rojo en el cerebro. Se trata de situaciones en donde el niño experimentó golpes, regaños, órdenes, insultos u otras agresiones. Están caracterizadas por la falta de información de parte de los progenitores y de comprensión por parte de los descendientes. La falta de comunicación se llena con fantasías y emociones de lo sucedido. Por ejemplo, nada más me quitaron de jugar, me agarraron, me llevaron, me estrujaron y me acostaron, o mi mamá me aventó. No obstante, los fantasmas quizá estén representando una interpretación dolorosa,
como no me quieren, me lastiman, me rechazan. Los pequeños solo ven cómo reaccionaron el padre o la madre entre ellos, sin entender el porqué. Y a menudo ocurre que los padres no dan explicaciones, simplemente afirman que son así porque siempre han sido de esa manera y punto. Y un niño es incapaz de comprender eventos en donde no hubo información. La ausencia de esta en cualquier acontecimiento que le genere agresión la traducirá como rechazo, falta de cariño o ambos, y su registro se reconoce como un asunto inconcluso. Otro ejemplo de cómo se viven los asuntos inconclusos y la manera en que se activan en el presente es el siguiente. La madre está bañando a su hija de 3 meses. En el cuarto también está la abuela materna. Al mismo tiempo que baña a la bebé, la mujer está discutiendo con su madre y no se da cuenta que está hundiendo a la niña y que casi la ahoga. En ese momento la criatura se está poniendo en contacto con una situación de muerte, está en los brazos de su madre, lo que queda registrado como un asunto inconcluso grave. El incidente genera miedo y es probable que empiece a actuar destructivamente en contra de ella y aprenda a partir del hecho a temer a la muerte y a proyectar su miedo en los demás, sin saber de dónde proviene este. Muchas de estas situaciones son parte de la cultura, la educación y el aprendizaje. A muchas personas se les ha enseñado el afecto a través del dolor. Han aprendido mediante el amor negativo. Piense cuál de estas frases le resultan conocidas. Te quiso lo que te gusta. Te quiero, ¿no? Te quito lo que te gusta porque sé lo que te conviene. Te pego porque me preocupo por ti. Si haces las cosas como yo te indico, te doy lo que deseas. Si no eres como te digo que seas, no te voy a querer. El amor negativo entraña renunciar a mí mismo para que el otro me quiera. Para los niños y después para los adultos implica vivir sin entender cuestionamientos fundamentales como ¿por qué tengo que sufrir para que me quieras? ¿Por qué tengo que dejar de ser yo para que me aceptes? Uno aprende a buscar el amor negativo dejando de hacer lo propio para hacer lo que los padres y los demás quieren y dicen, a cambio de no perder amor y aprobación, de ser aceptado. A menudo el individuo va en contra de sí mismo. Es increíble la falta de información, comprensión y entendimiento de todo lo que sucedió cuando uno era niño. Infinidad de situaciones en el transcurso de nuestra existencia no quedaron claras ni completas. Faltan partes por integrar. Y es indispensable recorrer este camino, pues está comprobado que cuando se presenta la oportunidad de completarlas, los asuntos inconclusos y la vida cambian. Lo paradójico es este asunto se descubrirá al comprobar mediante psicoterapia que toda la información faltante está en nuestra mente. Está en nuestra mente. Bien, vamos a dejar aquí y en la próxima vamos a hablar sobre los conflictos reales. Vamos a verlo ahora porque ya termina hasta este capítulo. A ver, esperen, los conflictos reales son experiencias directas, vividas con responsabilidad o sin ella, ¿no? Un accidente, un abuso físico, la mordida de un perro. Son situaciones a las que puede estar sujeto cualquier niño, con o sin responsabilidad, y se registran como un conflicto que años después, en su presente como joven o adulto, se manifiestan como un premio real, mismo que puede dar origen a los miedos irracionales. Las experiencias vividas directamente o aprendidas de los padres a través del sistema de control que utilizan para sus hijos también se definen como conflictos reales. Conexión. Como es evidente, existen figuras en el medio del individuo que se convierten en algo relevante debido a los acontecimientos subyacentes, los cuales se remueven
el megarroico, constantemente. Dependiendo del nivel de resistencias y mecanismos de defensas, las figuras, estas que vimos, ¿no?, se conectan con el fondo. Después eso lo vamos a ampliar más adelante. Lo importante aquí es que las figuras se resaltan para un individuo en el presente y son las que tienen conexión directa con el fondo, ¿no?, dependiendo del nivel de conflicto. El mecanismo mediante el cual uno se conecta con los demás es el de la proyección. Como es evidente en el esquema anterior, en donde vemos, ¿no?, que están los recuerdos estos que se conectan con el cerebro. Bueno, veo un dibujito, ¿no? Lo veo y reconozco, existe en mí, lo he vivido, me lo hicieron. Dice, entonces, lo que un individuo ve en su realidad tiene un significado en él, o sea, para él. Lo ve y lo reconoce. Si no fuera así, no existiría para él. Definitivamente existe en él e impacta en su vida, en mayor o menor grado. Lo que la persona ve en los demás también existe en ella, lo ha vivido en distintos acontecimientos y ha estado presente en diferentes etapas de su vida. Son acontecimientos que están ligados con esa figura que resalta en el presente, cargada de conflicto y que pertenece al fondo. Es un evento en donde a uno le hicieron sentir lo que ahora se siente a través de otros. Por ejemplo, una persona proyecta y ve la muerte en el ambiente o realidad. Lo puede reconocer como algo que tiene un significado para ella en su vida y por tanto existe en ella. Sabe qué significa la muerte, sin lugar a duda lo ha vivido en algún momento de su existencia. Cuando esto se convierte en figura para él, surge del fondo, lo cual indica que el individuo no solo lo ve, sino que también lo reconoce. Existe en él, lo ha vivido y se lo hicieron. De ahí la necesidad de ir a resolverlo en el presente. Es aquí donde se aplican los recursos de la persona y del terapeuta. Como es evidente, existe la necesidad de abrir, desde el punto de vista biológico y neurológico, la parte de la memoria que contiene esa información y en donde reside todo lo que las personas han vivido en términos de conflicto en su vida y donde está depositada la energía que se necesita liberar para crear recursos en el presente. Cuando se resuelve el conflicto, la persona deja de contestar en automático y su respuesta se encamina a experimentar nuevas formas de relacionarse y nuevas posibilidades, mismas que se convierten en medios para vivir de manera diferente, más acorde con sus necesidades reales. Bueno, ahí terminamos el capítulo. Entonces en la próxima vamos a ver las resistencias y las defensas. Bien. Bueno, espero que les haya gustado este tema.